Meditaciones Marco Aurelio resumen en un mundo caótico, gobernado por distracciones constantes y ansiedad acumulada. Las palabras de un emperador de hace 2000 años resuenan con una claridad sorprendente. Meditaciones, escrito por Marco Aurelio, no fue pensado para ser publicado. Eran notas privadas, reflexiones personales, recordatorios íntimos sobre cómo vivir una vida con propósito, dignidad y paz interior. Y tal vez por eso, este libro se ha convertido en una de las obras más poderosas de la filosofía estoica, porque no es teoría, es práctica, es confesión, es verdad desnuda. Marco Aurelio no era un filósofo de biblioteca, sino el hombre más poderoso del mundo conocido, y aún así, se sentaba cada noche para escribir sus pensamientos, para recordarse que debía ser humilde, justo, resiliente, porque sabía que el poder, el elogio, el miedo y la adversidad eran pruebas constantes para su carácter, y entendía que el único dominio verdadero era sobre uno mismo. Por eso su obra empieza con una idea fundamental: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Este principio es la piedra angular del estoicismo. No puedes controlar lo externo, pero sí puedes controlar cómo respondes. Puedes elegir tus pensamientos, tu actitud, tu presencia, y en esa elección radica tu libertad. En una época donde tantos viven en función del algoritmo, del reconocimiento, de la validación ajena, esta enseñanza es más urgente que nunca, porque te devuelve el poder. Te dice, tú decides cómo interpretas lo que te pasa, tú decides si te rompes o te transformas. Marco Aurelio escribió sobre el ego, sobre la muerte, sobre el deber, sobre la fugacidad del tiempo. Reflexionó sobre cómo cada día es una oportunidad para actuar con virtud, para ser útil, para no quejarse, no culpar, no huir, para servir con excelencia, incluso cuando nadie lo ve, porque lo que define tu vida no son las palabras que dices, sino las acciones que repites. No es lo que te pasa, sino lo que haces con eso. Cada pasaje de Meditaciones es una invitación a la autodisciplina, la claridad mental y la fortaleza interior, pero no desde el sacrificio seco, sino desde la comprensión profunda de que la vida es breve y valiosa, que no podemos controlar lo que el destino nos lanza, pero sí podemos entrenarnos para responder con sabiduría. Por eso, este libro se ha vuelto un manual práctico para quienes buscan no solo entender el mundo, sino encontrar paz dentro de sí mismos. Insights optimizados: no tienes control sobre los eventos, pero sí sobre tu mente. La libertad real nace del dominio de uno mismo. El ego es una trampa que impide vivir con claridad y virtud. Cada día es una oportunidad para actuar con excelencia. La autodisciplina estoica es una herramienta para la paz interior. A medida que lees a Marco Aurelio, notas que no hay adornos, no hay intención de impresionar. Es brutalmente honesto, se critica a sí mismo, se recuerda lo que debe hacer, se prepara para la muerte, y al hacerlo, nos recuerda lo esencial que todo es transitorio, que no hay tiempo para rencores, para dramas, para egos inflados, que la vida es ahora, y debe ser vivida con propósito, sin distracción. Este mensaje ha llegado a millones en la actualidad no porque sea nuevo, sino porque es eterno, porque en medio de redes sociales, notificaciones y comparaciones, su voz ofrece silencio, introspección, orden. Nos dice que el verdadero éxito no está en lograr más, sino en necesitar menos, que la verdadera fortaleza no es la dureza, sino la serenidad, que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino actuar con virtud incluso cuando no quieres. Y esa es la revolución estoica: no cambiar el mundo, sino cambiar tu manera de estar en él. No esperar que la realidad sea perfecta, sino aprender a responder con excelencia, incluso en el caos. Porque como dice una de sus frases más famosas, la felicidad depende de ti mismo. Uno de los grandes legados del estoicismo, reflejado con fuerza en Meditaciones, es la habilidad de mantener la calma en medio del caos. Marco Aurelio no escribió desde la comodidad, sino desde el frente de batalla, desde la presión política, desde la enfermedad y la pérdida, y aún así, en cada página,
nos recuerda que el verdadero campo de batalla está en la mente. Kerak, si puedes conservar tu centro mientras todo a tu alrededor colapsa, entonces estás libre, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Este es un mensaje poderoso en una era de ansiedad crónica, de estímulos constantes, de urgencia infinita, donde el silencio se siente incómodo y la espera insoportable. Marco nos invita a recuperar el control interno, a frenar, a observar, a no reaccionar por impulso, a elegir conscientemente nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque quien domina su mente, domina su mundo, y ese dominio no es arrogancia, es humildad activa, es trabajo diario, es presencia radical. Hay pasajes en Meditaciones que parecen escritos para hoy. Cuando dice, el alma se tiñe del color de sus pensamientos, está advirtiéndonos sobre la toxicidad mental, sobre lo fácil que es perderse en el ruido, en la comparación, en el resentimiento, pero también nos está dando una llave. Puedes elegir tus pensamientos, puedes cultivar un jardín interior de claridad, de serenidad, de propósito, no con afirmaciones vacías, sino con observación profunda, con práctica constante, con intención real. Otro aspecto central del estoicismo que Marco desarrolla es la aceptación de lo inevitable, no como resignación pasiva, sino como reconocimiento de que el universo tiene su curso y que la sabiduría está en fluir con él, no en resistirlo. Esto no significa rendirse, sino entender que no todo está bajo nuestro control, que el sufrimiento muchas veces nace no de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que ocurre. Y cuando soltamos esa resistencia, aparece la paz. Meditaciones. También nos habla del deber, del servicio, de la responsabilidad. Marco, como emperador, entendía que el poder no era privilegio, sino carga, y se recordaba a sí mismo que debía actuar con justicia, con compasión, con eficacia, que su trabajo era servir, no ser servido. Esta es una lección vital en un mundo donde muchos buscan autoridad sin integridad. Marco muestra que el liderazgo real nace del ejemplo, del carácter, del compromiso silencioso con el bien común. Insights optimizados, la calma mental es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Puedes elegir tus pensamientos y con ellos tu estado interior. La aceptación de lo inevitable libera del sufrimiento innecesario. El poder sin integridad es vacío. El verdadero liderazgo nace del servicio. El estoicismo entrena la presencia radical y la serenidad activa. Al leer estas reflexiones, sentimos que Marco no está hablando desde un pedestal, sino desde la experiencia real, que no está dando lecciones, sino compartiendo su lucha, su fatiga, su esperanza, y eso lo hace humano, cercano, relevante, porque todos enfrentamos tormentas internas, todos buscamos sentido, y en sus palabras encontramos faros, guías, recordatorios de que no estamos solos en este viaje de construcción interior. En cada línea de Meditaciones, hay un llamado a regresar a lo esencial, a soltar lo superficial, a recordar que la vida es breve y que no podemos darnos el lujo de vivir distraídos, que cada día es una oportunidad de entrenar nuestra mente, de afilar nuestra alma, de actuar con excelencia, no por perfección, sino por coherencia, porque vivir con coherencia, con integridad, con claridad, es en sí mismo una victoria. Esa es la propuesta profunda del estoicismo moderno, no ser frío, sino lúcido, no ser indiferente, sino justo, no ser rígido, sino firme, cultivar una mente fuerte, un corazón tranquilo y una vida de propósito. Y eso se logra paso a paso, elección tras elección, pensamiento a pensamiento, tal como Marco lo hizo, noche tras noche, en su escritorio, escribiendo para sí mismo, sin imaginar que siglos después, millones leerían sus palabras buscando lo mismo que él, paz interior. Entre las enseñanzas más profundas de Meditaciones, encontramos una idea tan simple como transformadora, la muerte como consejera constante. Lejos de ser un tema sombrío, para Marco Aurelio, la conciencia de la muerte era un recordatorio de urgencia, de presencia, de valor por lo esencial. Al recordar que el tiempo es limitado, se vuelve imposible seguir postergando lo importante. Ya no hay espacio para el orgullo, para la venganza,
para la pereza espiritual, porque la vida, tal como es, ya está ocurriendo. No espera a que estés listo. En varios pasajes, Marco nos exhorta a no perder más tiempo. Actúa como si estuvieras muriendo, vive ahora, haz lo que debes. Este llamado a la acción no es un grito desesperado, sino una invitación serena a honrar cada instante, a no dormirnos en la rutina, a no vivir como si fuéramos inmortales. Porque la conciencia de la muerte, bien comprendida, no paraliza, enfoca, elimina lo superfluo, purifica las decisiones. Otro concepto esencial en el estoicismo y que aparece constantemente en la obra es el del rol. Marco reflexiona sobre lo que significa cumplir con tu rol, hacer lo que te toca, no lo que deseas. En su visión, la virtud no nace del resultado, sino del esfuerzo consciente por cumplir con tu deber. Sea que seas emperador o campesino, tu tarea es hacer bien lo que haces, con excelencia, con dignidad, sin reclamar gloria, sin esperar reconocimiento, porque el valor está en la acción misma. Esto se conecta con otro principio estoico clave, la indiferencia ante la opinión ajena. Marco nos recuerda que muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que otros pensarán de ello, pero vivir desde el juicio externo es entregarle tu poder a los demás, y eso es una forma sutil de esclavitud. En cambio, si actúas con virtud, con intención, con claridad, puedes liberarte del ruido externo, puedes vivir desde dentro hacia afuera, y eso te vuelve imperturbable. Este tipo de serenidad no es insensibilidad, es madurez emocional, es entender que no todo requiere una reacción, que muchas veces, el silencio es más poderoso que cualquier respuesta, que retirarte de un conflicto no es debilidad, sino sabiduría, porque quien domina su impulso, quien respira antes de hablar, quien elige su batalla, ya ha ganado, no contra el otro, sino contra sí mismo, y esa victoria interna es la más difícil, pero también la más transformadora. Insights optimizados, la conciencia de la muerte da urgencia y valor a cada instante. Cumplir tu rol con excelencia es en sí un acto de virtud. El juicio externo no debe gobernar tus decisiones internas. La serenidad nace de la madurez emocional, no de la indiferencia. El verdadero dominio es sobre tus impulsos, no sobre los demás. Al comprender estos principios, el estoicismo deja de parecer una filosofía antigua y se convierte en una guía moderna para el caos actual, porque todos enfrentamos críticas, todos vivimos bajo presión, todos navegamos relaciones, frustraciones, pérdidas, y lo que Marco propone no es una solución mágica, sino un entrenamiento diario, una práctica, una forma de estar en el mundo con firmeza, sin endurecerse, con claridad, sin frialdad, con propósito, sin arrogancia. Estas enseñanzas no son fáciles, no son populares, no prometen recompensas rápidas, pero tienen un poder silencioso que transforma, porque mientras el mundo gira con prisa, con ruido, con codicia, tú puedes elegir otro ritmo, otro foco, otro estándar. Puedes entrenar tu carácter, fortalecer tu alma, vivir desde la raíz, no desde la superficie, y esa elección, aunque invisible, cambia todo. Marco Aurelio no tuvo una vida cómoda, enfrentó guerras, traiciones, epidemias, pérdidas personales, pero usó cada desafío como oportunidad de práctica, como terreno para crecer, como espejo de su alma, y eso es lo que convierte su obra en un testimonio vivo, porque no son ideas decorativas, son herramientas de supervivencia espiritual, y siguen funcionando, siglos después. En los capítulos finales de Meditaciones, la voz de Marco Aurelio se vuelve aún más íntima, más contemplativa, casi profética. Ya no está enseñando, está recordándose a sí mismo lo que importa. Está escribiendo como quien sabe que su tiempo es limitado, como quien ha probado el poder, el dolor, la soledad, y ha descubierto que al final, lo único que queda es el carácter, que lo único que realmente posees es la manera en que eliges vivir cada día, y eso lo convierte en un espejo para todos nosotros. Uno de los hilos constantes en esta parte es la idea de que el universo tiene una lógica que a veces no entendemos, pero que siempre debemos respetar. Marco reflexiona sobre la naturaleza del orden cósmico, sobre cómo cada cosa tiene su lugar,
su tiempo, su razón, y aunque no siempre veamos el sentido, podemos confiar en que todo encaja. Esta visión no es pasiva, es una invitación a fluir con la realidad, a no pelearnos con lo que no podemos cambiar, a colaborar con el todo desde nuestro lugar. También vuelve con fuerza el tema de la humildad. Marco, a pesar de ser emperador, se recuerda constantemente que no es más que un cuerpo que envejecerá, una mente que errará, una chispa de conciencia que un día se apagará, y lejos de deprimirlo, eso lo libera, le da perspectiva, le permite dejar ir el orgullo, la ira, la vanidad, porque al final, todos somos iguales frente al tiempo, y esa igualdad lo inspira a vivir con más justicia, con más compasión, con más presencia. Uno de los fragmentos más poderosos de esta sección dice: vive como si ya hubieras muerto, y todo te será dado. Esta frase, en apariencia enigmática, encierra una verdad estoica radical, que solo cuando sueltas el apego, el miedo, la necesidad de control, puedes vivir de verdad. Que cuando aceptas lo efímero, lo incierto, lo inevitable, dejas de temer y empiezas a actuar desde la libertad. Y esa libertad no es hacer lo que quieras, sino actuar desde la virtud, desde la coherencia, desde el alma. Marco también dedica estas páginas a hablar de la gratitud, no como un cliché moderno, sino como una práctica de atención. Agradecer por cada instante, por cada oportunidad de mejorar, por cada prueba que revela tu fortaleza, porque incluso el dolor puede ser útil si lo observas con sabiduría, porque cada día, incluso los difíciles, te dan una chance de practicar el bien, de crecer, de servir, y eso, para él, es motivo suficiente para agradecer. Insights optimizados. La naturaleza tiene un orden que debemos respetar, aunque no comprendamos. La humildad nace de entender nuestra fragilidad y brevedad. Vivir como si ya hubieras muerto elimina el miedo y potencia la acción virtuosa. La gratitud no es emoción pasiva, es atención activa a lo esencial. La libertad verdadera es interior. Actuar con virtud, no con reactividad. Y así, con serenidad y profundidad, Marco Aurelio termina sus reflexiones, no con conclusiones, sino con preguntas abiertas, no con mandamientos, sino con recordatorios, porque sabía que la sabiduría no se impone, se redescubre, que el conocimiento verdadero no está en acumular ideas, sino en vivirlas, que el cambio real empieza cuando tomas responsabilidad por tu mente, por tus actos, por tu presencia en el mundo. Leer Meditaciones es escuchar la voz de alguien que lo vio todo y eligió no endurecerse, que tuvo el poder absoluto y eligió el autocontrol, que enfrentó la muerte cada día y eligió la gratitud, y eso lo convierte en un guía silencioso, para tiempos ruidosos, en un compañero de camino para quienes buscan paz, propósito y claridad, en un modelo de humanidad consciente, firme, luminosa. Si este mensaje te resonó, déjanos tu like y suscríbete al canal, porque juntos seguimos compartiendo herramientas de transformación, de conciencia y de sabiduría atemporal. Y recuerda, la filosofía no es un lujo, es una necesidad, es un arte de vivir, y tú estás listo para practicarlo.